clase anterior, que es así como más Recording is on. general y abarcativo, digamos. Y hoy nos vamos a detener en el 3, que es pensar, bueno, estamos parados frente a la posibilidad de investigar algo, ¿cómo arrancamos, no? Entonces, apunta, la clase de hoy se va a centrar en eso. Yo acá aparezco como con rojo. Si ustedes escuchan mal o algo, me avisan, ¿sí? En todo caso, vemos cómo va la señal, pero digo, avísenme si se va a escuchar mal o algo. Ok. Pero digo, de la dinámica de lo que es el cronograma y las clases que vienen y el orden hasta la última, ¿lo pudieron ver eso? ¿Les generó alguna pregunta? No, a mí me encantó que está todo organizado, o sea, es como decir el cronograma, ver qué hay que hacer y está todo perfecto. Genial, es un poco la previsibilidad que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, tan tocado, bueno, más o menos cada martes sabemos qué va a pasar un poco. Y además también sirve como referencia, si uno por ahí quiere leer antes el texto de la clase o después lo refuerza después de la clase misma donde se habla. Así que bueno, si igual en el devenir de las clases va pasando que hay alguna duda o algo, lo vamos hablando. Por ejemplo, la clase de hoy tiene una dinámica más de desarrollo teórico en la primera parte, que igual es dialogado, digamos, ¿no? No es que voy a estar hablando solo, sino que vamos a estar charlando. Y en la segunda parte, en general, lo que solemos hacer es alguna actividad más grupal en el aula. Esta vez, si bien se puede hacer online, va a ser un trabajo individual y lo vamos a poner en común en la primera parte de la clase que viene, por los tiempos y los plazos que charlamos. Así que, pero digo, son dinámicas que pueden ir cambiando clase a clase, ¿no? Lo importante es saber qué tema se va a charlar, qué texto está detrás de ese tema y qué es lo que sucede. Y después, por otro lado, vieron que también colgué la clase grabada, el vivo anterior, así que eso, si uno quiere ir a revisar alguna idea, concepto, puede ir, tiene ahí el link disponible. Bien, bueno, vamos a compartir entonces, les voy a compartir pantalla para mostrarles si se ve ok, para empezar a charlar sobre eso. Ahí lo pueden ver. Sí, se ve re bien. Bueno, genial. Entonces vamos charlando. Lo único que les pido es que si se escucha algo mal, me interrumpan y me dicen, ¿sí? Bueno, justo como recién charlábamos, este es el texto que está pensado para la clase de hoy, que nos ayuda a pensar acerca de la metodología y la importancia del método y las técnicas, que eso siempre se presta a confusión, pero me parece que este texto, que es un clásico, digamos, dentro de los textos de metodología, ayuda mucho a distinguir estas ideas y estos conceptos ya de entrada, ¿no? Entonces, cuando uno se refiere a la metodología, sabe que hay métodos, hay técnicas y que la puesta en marcha de eso forma parte de los procesos de investigación. Bueno, Marradi en general escribió muchos textos, algunos con Argenti Piovani. Este libro forma parte de un texto colaborativo. Y algo que a mí me interesa mucho es siempre pensar, bueno, ¿quién es la persona que estamos leyendo, no? Digo, ¿qué nacionalidad tiene? ¿Qué estudió? ¿De dónde viene su corriente o su pensamiento teórico, etcétera? Con Marradi lo que sucede es que, bueno, es un histórico dentro de lo que es la metodología. Participó en cátedras en la Universidad de Florencia desde los 80. Desde 2011 es jubilado, digamos, se jubiló en las universidades, pero bueno, fue rector de la Universidad de Florencia, dictó metodología en el doctorado de la UBA en sociales acá en Buenos Aires.
también participó de diferentes asociaciones de metodología, bueno, la Research Committee in Methodology. Dirigió el doctorado en Metodología de las Ciencias Sociales en Roma, también en Florencia, y una maestría en Metodología de la Investigación Social en la Universidad de 3 de Febrero, en Buenos Aires y en Bolonia. Es decir, podemos pensar su pensamiento muy ligado a Italia y Argentina, ¿no? Y por supuesto es un autor muy citado, muy referenciado. Esto es importante destacarlo porque en general en el diálogo que se produce en la ciencia siempre uno elige a qué autores o autoras referir, ¿sí? Y en ese diálogo lo que se produce es una cita de ese autor y eso con el tiempo lo que va haciendo es legitimar el pensamiento de ese autor, ¿sí? O sea, un autor o una autora muy citados, bueno, están legitimados dentro del campo donde se especifican. Bien, entonces, en este texto Marradi lo que propone es pensar el método y definirlo de manera bastante sencilla. Él dice que es un camino para conseguir un fin. Que esto estuvo sobrevolando la clase anterior cuando nos hacemos las preguntas para conocernos un poco mejor y estaba esta pregunta así muy pensada para, bueno, ¿qué esperas del martes a la luna, no? O ¿qué te parece en qué te parece te puede servir esta materia y demás? Bueno, era una manera de empezar a pensar esta cuestión. En este texto Marradi va a decir que el método es un camino para conseguir un fin y, por supuesto, que tiene diferentes características que ahora veremos. Pero uno tiene una actitud muy proactiva en ese camino. Y algo que plantea, que también aparece en el capítulo 1, es esta idea de si existe un solo método científico. ¿Qué piensan? ¿Existe un solo método científico, una sola manera de hacer ciencia? No, para mí no. ¿O son técnicas esas? Ah, No, las técnicas, ahora veremos que acompañan a un método, ¿no? Digo, son herramientas que uno elige para utilizar en una investigación. Pero pensando en el método científico o en un solo método, es como una sola manera de hacer las cosas. Bueno, sí, lo primero que se nos viene es no, y está buenísimo que sea así. Lo que suele pasar, y en realidad historiza un poco Marradi en este texto, es que durante mucho tiempo se asoció a la investigación científica con una sola manera de pensar el método científico. Esto muy ligado a las ciencias físicas y al comienzo de diferentes estudios que menciona en el texto Marradi, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, y no me refiero a hace siglos, sino hace un siglo o menos, se pensó que había una sola manera de utilizar metodología, es decir, había un único método científico. Eso, por supuesto, se puso en crisis el siglo pasado y sobre todo en carreras como las que estamos estudiando. Bueno, obviamente no consideramos que haya un solo método científico, pero digo, viene de las ciencias duras, ¿no? Esta idea. Entonces, una de las primeras cosas que aclara Marradi es que no existe un método científico, ¿no? Y bueno, yo mencioné recién la importancia de citar, ¿no? Él en este texto cita un montón de autores y autoras que vienen estudiando la metodología. Por ejemplo, yo voy a elegir algunas citas para mencionar acá y para, digamos, que sirvan como eje vertebrador de la idea que hoy queremos desarrollar, ¿no? La idea de un único método científico empieza a resquebrajarse y, por ejemplo, Pera, que es un autor que escribió mucho sobre esto, va a decir las diversas disciplinas científicas tienen el mismo método en lo que se refiere a los procedimientos o al complejo de reglas que las integran. Pero esto no quiere decir que sea el mismo método para todas las disciplinas, ¿sí? Es decir, no hay un único método científico y cada disciplina tiene un mismo método, pero que puede referir a un conjunto de reglas que lo integran.
Es decir, que ahí dentro también se pueden hacer diferentes cosas. Bien, entonces empieza a tomar fuerza la idea de que hay varios métodos científicos, ¿sí? No hay una cosa, y hay todo Wallis y Roberts, que son otros autores, fíjense, en 1956, ¿no? Uno diría, esto es viejísimo. Bueno, genial que lo traemos, porque en ese momento es donde estaba vigente esta discusión, y no es hace tanto tiempo pensando históricamente, ¿sí? Son 50 años o un poco más atrás. Entonces, es interesante ver cómo la dinámica también de la historia va cambiando las ideas, ¿no? Entonces pasamos de pensar un único método científico, que bueno, había varios métodos, que no hay una manera que, o no hay nada concreto que pueda llamarse método científico. No existen, dirían Wallis y Roberts, procedimientos que indiquen al científico cómo empezar, cómo proseguir y qué conclusiones alcanzar, ¿sí? Vuelvo a algo que mencionamos la clase pasada. No hay una receta. No es que vos vas a empezar a investigar algo y ya tenés una receta de qué hacer al comienzo, en el desarrollo y al final. Es más bien una construcción. Y ahora vamos a ir a eso. Bien, entonces Marradi, siguiendo en esta idea, va a definir que el método es sobre todo una elección. Y esta palabra elección la vamos a retomar en otras clases porque todo depende de la elección para nuestro acercamiento a campo. La importancia de elegir es fundamental en la investigación y va a ser fundamental en este desarrollo, en estos encuentros y en el desarrollo del acercamiento a campo que tendremos acá al fin del cuatrimestre. Samaja es otro teórico muy interesante también sobre esta cuestión, y esta cita me parece genial. En la toma de decisiones consiste en definitiva la investigación científica, es decir, uno elige cosas y va tomando decisiones en el camino. Entonces podemos ver que el método es algo más complejo que una simple secuencia unidimensional de pasos. No está esta receta de que es paso 1, 2, 3, 4 y al final el 5 sí o sí y eso es la investigación. No. Hay algo que es más complejo que eso. Si bien hay pasos, no son pasos que se secuencian uno detrás de otro indiscutidamente. Acá hay otra cita de Pérez que refuerza esto. Dice, la ciencia se caracteriza por su método, pero una caracterización precisa del método, es decir, una caracterización precisa del método destruye la ciencia. Perdonen que me ría, pero no sé qué le pasó a mi gata que salió disparada. Tranquila. Bien. Perfecto. Entonces, vamos tomando nota de esto. No hay un único método científico, pero sí tener un método, elegir ese método, forma parte de nuestra investigación. Bien. Ahí hay una parte del texto que entra en una diferenciación que también es central para nosotros. Es pensar método y por otro lado técnicas, que recién en una de las intervenciones salió este tema, ¿no? Es decir, por un lado está el método y por otro las técnicas. Todo forma parte de nuestra metodología. Ahí aparecen otras definiciones que acompañan esta idea. Por ejemplo, Kaplan, que es otro autor que publicó en 1964 un texto, dice: los métodos son más generales y más nobles que las técnicas. Los métodos valen de modo más general para diferentes disciplinas, en cambio las técnicas se especifican más de acuerdo a cada una de ellas. Bien, para que quede clara esta idea, ¿queda claro que es una disciplina dentro de la ciencia de estudios? Está bueno que lo aclaremos si hay dudas de esto, porque si no, no nos termina de cerrar la idea. Sí, supongo que serán las distintas, qué sé yo, las distintas materias, las distintas, qué sé yo, medicina, ciencias naturales, física, esas son las distintas disciplinas, no sé, supongo. Perfecto, sí, sí. Digo, tener en claro que hay distintas disciplinas dentro, por ejemplo, de las ciencias sociales
¿no? Es como tener en claro eso, nos permite pensar que el método va a orientar nuestra disciplina, pero las técnicas se van a especificar un poco más. Esto es lo que sugiere acá Marradi en esta parte, ¿no? Entonces, si avanzamos en la idea, va a decir que la metodología da algunas indicaciones precisas de qué hacer en una situación específica. Y si pensamos las técnicas, acá aparecen algunas definiciones para problematizar. La primera que elegí es la de Gallino, que aparece en el texto, que define las técnicas como normas y formas de proceder reconocidas por una colectividad, transmitidas por aprendizaje, elaboradas con el fin de desarrollar una actividad manual e intelectual de manera recurrente. Es decir, en cada disciplina hay diferentes métodos, diferentes maneras de encarar una investigación, y cada disciplina tiene diferentes técnicas. Esto no quiere decir que una técnica de una disciplina no se pueda aplicar en otra disciplina. A veces tienen diferentes características. Después vamos a ver, por ejemplo, les doy una técnica clásica que es la entrevista, ¿no? Es decir, una técnica que uno puede aplicar en cualquier investigación. Bien, puede ser en la comunicación social, puede ser una técnica que se utilice en la administración, puede ser una técnica que se utilice en la sociología, es una técnica muy utilizada en la antropología, y así podemos ir enumerando. Lo que vamos a ver es que en cada de las disciplinas hay diferentes maneras de pensar esa técnica. En este caso, el ejemplo de la entrevista, ¿sí? Entonces, eso ya es un dato a tener en cuenta. Cada disciplina le da su impronta a una técnica, pero eso no significa que esa técnica sea exclusiva de esa disciplina. Definición. Es una ciencia la que se sirve de técnicas para conocer mejor aún algún aspecto de su objeto. Bien, así como subrayamos disciplina, acá quiero que pensemos el objeto u objeto de estudio. ¿Qué sería el objeto de estudio? Fíjense cómo a partir de un texto y de algunas citas vamos tomando palabras que ya empiezan a tener otro sentido y nos van a acompañar en todo el proceso. Nos damos o reconocemos hoy mismo que formamos parte de una disciplina que estamos estudiando y que al momento de investigar dialogamos con un objeto o un objeto de estudio. ¿Quién se anima a pensar qué sería un objeto de estudio? Estas preguntas que hago. Hay alguien activó el micrófono. ¿Qué sería el objeto de estudio? Lo que querramos investigar. Exactamente. Nuestro objeto de estudio es esa porción de la realidad que queremos investigar, que en general es una porción acotada, que en el camino de la investigación nosotros definimos ese objeto de estudio, ¿sí? Les doy un ejemplo. Si yo voy a investigar cómo es la relación o la opinión que tienen sobre la vacuna del COVID-19 adultos mayores de 80 años en el barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, mi objeto de estudio va a ser justamente esta definición que acabo de dar. No son los adultos mayores de 80 años de toda la ciudad de Buenos Aires, de toda la Argentina, de toda la provincia. Lo estoy acotando a un barrio, en este caso Recoleta. Dentro de ese barrio hay un montón de personas de 80 años, supongamos. Bueno, ese es mi objeto de estudio. Si alguien quiere contestar una entrevista, supongamos que elijo la técnica de entrevista, si tiene 60 años, bueno, no forma parte de mi objeto de estudio. Yo estoy proponiendo una porción de la realidad que es, en este caso, adultos mayores de 80, ¿sí? Y ahí se mezclan un montón de cosas, pero está bueno tener en cuenta, empezar a reconocer que el objeto de estudio es algo que uno va a construir y que es algo donde uno va a poner el acento, va a poner la mirada, va a indagar, va a investigar, ¿sí? Entonces,
la idea de que la ciencia se sirve de técnicas para conocer mejor aún algún aspecto de su objeto es esto. En este caso, la entrevista, por ejemplo, sería una técnica donde uno podría entrevistar a los adultos mayores de 80 y pensar qué opinan de la vacuna, ¿no? Y un estudio. Bien, avancemos. Entonces, hay dos cuestiones importantes acá. Por un lado, definir el método y por otro, las técnicas. El método como algo más general, Marradi va a definirlo como un conjunto de procesos y procedimientos establecido y organizado para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos de investigación. Acá aparece otra palabra que es objetivos de investigación, que después lo vamos a ver, pero tanto en nuestro acercamiento a campo como en una investigación más grande, donde pueden formar parte muchas más personas, etcétera, hay objetivos claros, ¿no? Uno describe de antemano una serie de objetivos que buscan conocer una determinada cuestión y que por lo tanto son cognitivos. Lo que buscamos es conocer algo nuevo, ¿sí? Generar conocimiento nuevo sobre ese objeto de estudio. Entonces, el método es un conjunto de procesos y procedimientos que me van a ayudar a cumplir con esos objetivos de investigación. Por otra parte, las técnicas van a ser los instrumentos operativos, que en general son muy rigurosos, que constituyen ese orden general de acción. Es decir, para esta idea de ver qué pasa con mi objeto de estudio, analizar esa porción de la realidad que me voy a investigar, yo tengo que pensar qué instrumentos son los mejores para obtener esa información. Y esto lo vamos a ir viendo, ¿sí? En general, nosotros en los diferentes años utilizamos mucho la entrevista porque es una manera, digamos, muy cercana de pensar un acercamiento a campo, ¿no? Porque hay un montón de técnicas como por ejemplo la observación participante, pero eso implica estar en el lugar donde las personas que voy a investigar se desarrollan y bueno, en las condiciones de distanciamiento social es un poco difícil, ¿no? Entonces solemos pensar algo más virtual. No descartamos que pueda suceder, digo, quizás no sé, hay un encuentro al aire libre, ya lo veremos, pero digo, en general cuando pensamos las técnicas es pensar un instrumento que mejor me sirva para el desarrollo de un encuentro, por ejemplo. Y acá se ponen muchas cosas en juego, ¿no? En general, si volviendo al caso este de las personas mayores de 80 años en Recoleta, supongamos que dentro de mis técnicas tengo diferentes opciones. Una es una encuesta virtual, ¿no? Donde tengo diferentes preguntas ordenadas en un Google Form o en un formulario determinado y las personas que entrevisto contestan por mail. Y otra opción es tener entrevistas personales por Zoom. Esa sería la segunda. Y la tercera opción es encontrar casos concretos, por ejemplo, 2 personas por edificio en una determinada manzana y generar un encuentro con distancia social. De estas 3 opciones, ¿cuál piensan que aplicaría mejor para esta porción de la población? Y se supone que es difícil que manejen, no sé, por ahí hay gente que sí que lo maneja la parte de tecnología, en los mayores de 80. Por ahí hay gente que encontramos que sí maneja la opción, pero por ahí sería, con el tema del COVID es medio difícil el encuentro, pero bueno, por ahí sería la forma más fácil para la persona mayor, digamos, el encuentro personal. Tal No cual, sé uno podría pensar
que sí, que sería lo ideal, ¿no? Digo, como que uno asocia si quizás hay una dificultad con el manejo de la tecnología y demás. Ahora, fíjense lo difícil que es tomar una decisión, que en realidad investigar implica tomar decisiones, porque también la tercera opción, que parecía ser la más viable, quizás es un riesgo, ¿no? Claro. Sí, no, hoy en día es complicado, porque justo son los que más riesgo tienen de contagiarse. Entonces uno podría pensar, bueno, estoy manejando 3 opciones que ninguna de las 3 me está cerrando, de ninguna de las 3 parecería ser la correcta. Entonces puedo buscar otra opción o en alguna de ellas indagar a ver qué pasa con un acercamiento a campo. Supongamos que digo, bueno, voy a contactar a estas personas, pero voy a sugerirles o preguntarles si tienen algún conocido que les dé una mano, o un vecino o un familiar que les dé una mano para conectarse a Zoom y ahí charlar tranquilos. Bueno, quizás es una opción. Por ahí de antemano uno lo descarta por prejuicio, por pensar que no se puede, pero puede ser que haya algún vecino que así como colaboró en el día a día de, por ejemplo, no sé, me viene la idea del aislamiento del ASPO, ¿no? O sea, la primera parte de la cuarentena que era aislamiento, donde mucha gente colaboraba con las compras de personas mayores. Bueno, quizás también surgió que algunos colaboraron en su conectividad y funciona así, no lo sé. Otra es pensar, bueno, ninguna de las 3 opciones me sirve, esa es lo concreto. Podría ser un encuentro telefónico más breve. Bueno, entonces uno puede tener una cuarta opción. Digo, son todas técnicas, pero cada técnica se evalúa con el caso en el que me voy a meter, digamos, ¿no? Entonces no hay una respuesta concreta para elegir una de las opciones, puede ser cualquiera de ellas, puedo probar con algunas o puedo ir por otra opción distinta. Entonces creo que con estas definiciones queda bastante claro que las técnicas son instrumentos que con ellas le damos, o mejor dicho, ellas constituyen algo esencial para la investigación y para la acción. Bien, vamos a avanzar. En este capítulo Marradi trata de retomar, como vimos, algunas definiciones clásicas, pero también aparecen algunas imágenes, ¿no? Entonces vamos a jugar con esas imágenes que menciona Marradi. Él en un momento del texto dice, bueno, pensemos la investigación como si nos metiéramos en una selva, ¿no? Que creo que esta podría ser una foto de una selva. A mí me pareció como súper representativa por, no sé. Nunca estuve en una selva, ahora que pienso. Sí estuve, digamos, en montes, en bosques, pero en selva, así, no. ¿Coinciden en que es una buena foto para una selva o...? Sí, sí. Me parece precisa. Ahí tenemos como variedad de palmeras, bueno, en fin. Él va a decir, Marradi, bueno, pensemos la investigación como una selva. Una selva donde hay mucha vegetación, donde tiene su propia dinámica, un lugar donde probablemente yo no haya estado nunca. Es decir, pensar la investigación como un lugar donde yo no participé, pero me voy a meter en esa selva o en ese objeto de estudio para encontrar algunas cosas. En general, ¿vieron la frase echar luz sobre una cosa o echar luz sobre una temática? Bueno, él también toma esa frase de pensar que para investigar uno lo que hace es generar conocimiento, ¿no? O sea, se mete en una temática, en una porción de la realidad y quiere generar un conocimiento con eso. Bueno, es echar luz sobre algo que no se conoce. Entonces la idea de la luz aparece como la idea de el conocimiento nuevo que estaba ahí, pero que no había sido sistematizado. Entonces, en esa selva, supongamos, nuestra tarea es echar luz sobre cómo es, por ejemplo, la dinámica de funcionamiento de determinados animales y plantas, supongamos. Bien. Ahora Marradi va a decir lo siguiente.
para toda investigación se necesita financiamiento. Es decir, yo soy investigador, yo soy investigadora, formo parte de un equipo o no, pero es un trabajo. Entonces, las investigaciones, y esto está buenísimo tenerlo en cuenta, algo mencionamos ya en la clase anterior, en general son financiadas. ¿Qué billete ven ahí? ¿O qué moneda? El euro. Re lindos los euros, ¿no? Y ¿Es sobre un todo euro? por lo que valen. Sí, sí, son euros. ¿Por qué esta foto? Porque el ejemplo de la financiación externa puede ser, por ejemplo, alguna fundación, algún organismo internacional que decide apoyar una investigación. Esto es muy habitual. Como decíamos el otro día, probablemente no esté tan, digamos, reconocido a veces en la dinámica de la carrera porque uno está cursando mil cosas, pero en la investigación suele haber financiamiento internacional, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que puede financiar un proyecto de investigación donde se quiere conocer determinada temática. Bien, eso es un presupuesto que se piensa para una investigación con determinado tiempo de duración y se financia para que investigadores locales realicen esa investigación. También puede pasar que haya otro financiamiento. Y ahí cambiamos de billetes. ¿Qué sería este financiamiento? Empresas argentinas. Organismo nacional. Exactamente. Venimos a lo local y decimos, bueno, hay muchos casos de financiamiento local. Uno podría pensar, el Estado, a través de diferentes organismos, puede financiar investigaciones. Universidades públicas pueden financiar investigaciones. Diferentes centros de investigación, organismos de investigación, pueden financiar investigaciones. De hecho, casi todas bueno, en realidad la totalidad de las investigaciones tiene un presupuesto detrás, ¿sí? Que sea mucho o poco es otra discusión, pero tanto fondos privados como fondos públicos son la base para la investigación. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque investigar es un trabajo y es financiado. Entonces ahí tenemos dos opciones de financiación, ¿no? Que es algo en lo que repara Marradi en este texto. Bien. Marradi va a decir, también es importante el capital humano. Acá elegí una foto al azar donde busqué cierta diversidad en los actores sociales que aparecen, pero uno podría pensar, por el lugar donde están, que es, no sé, una disciplina un poco más asociada. ¿Qué puede ser esto? Un taller de algo, ¿no? De electricidad, no lo sé. Pero bueno, ahí uno podría pensar, este es un equipo de investigación, este es el capital humano que va a acompañar este proyecto. Un proyecto que ya está financiado, que tiene, por ejemplo, 1 año de durabilidad y que involucra, en este caso, a 7 personas que se dedican cada una a una tarea en particular. Es decir, hay recursos humanos. Los recursos humanos son importantes para el desarrollo de una investigación. Puede ser que haya una sola persona. El otro día decíamos, puede que haya una sola persona para investigar algo, pero en general los proyectos de investigación tienen más gente involucrada, ¿no? Entonces, la idea de la ciencia, que a veces está asociada, volvemos al ejemplo de la clase pasada, que a veces está asociada a una persona con un telescopio o algo así vinculado a la medicina. Bueno, eso se empieza a desnaturalizar porque en general la ciencia son procesos más colectivos que individuales. Bien. Bueno, acá hay una pila de libros. Marradi va a decir algo importante también. Cada vez que iniciamos una investigación o un proceso de investigación,
hay diferentes conocimientos previos. Es decir, hay otras personas, volviendo al ejemplo de la selva, que quizás se metieron ahí e hicieron lo propio y llegaron a un tipo de conocimiento que se publicó. Se publicó en un informe de investigación, se publicó en un congreso, se publicó en un paper, en una revista académica, se publicó en una jornada en una universidad donde disertó uno de esos investigadores y explicó los resultados a los que llegaron. Se publicó en algún medio donde uno de esos investigadores o investigadoras fue entrevistado y contó cómo fue el proceso. Fíjense, hay diferentes maneras de mostrar esos resultados, ¿no? Y esos resultados ya están. Entonces, si yo voy a estudiar algo similar, primero hago una lectura de algunos de esos textos. Es decir, hay conocimientos previos sobre esta temática que voy a investigar. Tengo que tener un panorama de eso para después producir algo nuevo, ¿no? Bien, y ese conocimiento previo, en general, fíjense acá está como mezclada la cuestión de libros con una computadora, ¿no? Bueno, digo, uno puede tener algunos libros a los que recurrir, pero en general también uno lo que suele hacer es sistematizar algunos de esos antecedentes en su computadora, en el Drive, en una carpeta, en Word, en donde sea, pero es importante tomar nota de, bueno, estos 10 papers me van a servir, los voy clasificando y guardando para tener a mano, ¿sí? Porque es lo que se llama comúnmente en la investigación mi estado del arte o mis antecedentes. Es decir, las investigaciones previas que apoyan la idea que yo quiero investigar. Es decir, no parto de cero. Siempre hay conocimiento previo a eso, porque alguien más investigó la temática que a mí me interesa, ¿sí? Esto es más para los proyectos así de investigación. Entonces uno tiene que definir o pararse desde un lugar donde tenga en cuenta este conocimiento previo. Marradi iba a decir, es importante la conciencia que uno pueda tener de estos conocimientos previos y también la importancia de la sistematización del estado del arte o los antecedentes. Bien. ¿Y esta foto, qué se les viene a la mente con esta foto? Tiene algo que ver con que te pagan poco cuando investigas y tenés que hacer medio arriesgar tu vida. No te escuché el final, perdón. Nada, que arriesgas un poco tu vida. O sea, no hay como. Es verdad que te pagan poco en las investigaciones o mientras investigas. Anoté riesgo. ¿No se escucha? Sí, perfecto. A ver si alguien más comenta algo y después lo... Yo lo interpreté más como tirándose a ver qué se encuentra, ¿viste? No quiero decir tirarse a la nada, porque no es que te tiras a la nada, sino que te tiras a investigar y a ver también qué encontrás. Es como que es jugado. Pero bueno, sería lo mismo que riesgo. Claro, vendría a ser como la acción Uh-huh. en el campo que habíamos visto en la clase pasada, un campo de investigación. Yo lo interpreté como sumergirse, digamos, en ese campo de investigación. Sumergirse. Uh-huh. Sí, no solamente que por ahí, digamos, en los papeles o en las cosas que uno va investigando, sino también, sí, meterse en el campo mismo, o sea, caminarlo. Genial. Así. ¿Alguna idea más? A mí se me ocurrió que todo lo que dijeron ellos, agregando que al tener como la soga o algo así, ese sería como el respaldo. Como que si se tira o si va a investigar o se tira al vacío, ponele, tiene el respaldo de alguien o de algo atrás.
buenísimo todo lo que están diciendo. Anote riesgo, tirándose a ver qué pasa, jugado, acción en el campo, sumergirse, meterse, pero todo con cierto respaldo. Bien, la idea de esta foto era pensar que algo importante que dice Marradi es que uno tiene en cuenta qué hicieron otros investigadores, pero desde el momento que decide meterse en la selva, volviendo a nuestro ejemplo, uno empieza a vivir una experiencia. Y vivir una experiencia implica tener riesgo de que pueda salir bien o mal esa experiencia, los objetivos de investigación, lo que quiero conocer, implica tirarse un poco a la pileta o a ver qué pasa, jugarse por eso, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que no podemos controlar del todo. Sí podemos planificar la previa, pero una vez que nos metemos, una vez que entramos en acción al campo, tomando como recién lo definían, uno se sumerge, se mete y empieza a ver qué encuentra, empieza a ver qué pasa, empieza a generar conocimiento. Hay un respaldo. La idea de la tirolesa es un poco eso, ¿no? Digo, hay una guía que nos va acompañando que pueden ser nuestros objetivos de investigación, las lecturas previas que tuvimos. Digo, hay todo un backup, un background que tenemos que nos acompaña en ese proceso. No es tirarse de la nada, ¿no? O sea, hay un riesgo, hay una idea de vivir esa experiencia, pero también hay un respaldo que nos acompaña, que nos guía, que en general son los objetivos. Es decir, yo quiero encontrar estas tres cosas, ¿no? O indagar estas tres cosas. Probablemente me encuentre otras también que me sirvan, pero no tengo que perder el foco de estas tres cosas que me propuse desde un inicio y por lo que, por ejemplo, fue financiado mi proyecto de investigación, porque iba a observar esas tres cosas. Fíjense todas las cosas que aparecen en juego a la hora de investigar, ¿no? Bueno, investigar también es vivir la experiencia. Y eso para mí es central, y acá Marradi lo trae en este texto y queríamos retomarlo y bueno, graficarlo con una foto que puede ser esta o podría haber sido cualquier otra. Pero me parece que la idea de experiencia y todo lo que mencionaron se retrata en esta foto. Bien. Y hay algo también muy importante que Marradi, avanzando en el texto, propone, que es la idea de adentrarse en esta selva. En esa entrada uno puede tener en claro que puede ir por cualquier lado o puede tomar algunos caminos previos. Digamos, acá en la foto esta, ¿qué visualizan si tuviesen que describirla? ¿Cómo es eso que ven? Y como un camino a seguir, digamos, como que hay un camino ahí marcado. Uh-huh. ¿Y ese camino, qué características tendría? Digo, ¿parece estable? ¿Parece que se está por romper? ¿Está bueno, no está bueno? ¿Es seguro, no es seguro? Bueno, por ahí no necesitamos ir siempre por el mismo camino, por ahí necesitamos salir del camino también. Uh-huh. Yo lo veo seguro, pero estás adentro ya de la famosa selva, como que ya estás encaminado por lo que ya, bueno, todo el trabajo previo que hiciste, digamos. Pero estás adentro de la selva. Bien, o sea que es un camino que es seguro y te permite entrar en la selva e ir más o menos con cierta seguridad. ¿Qué más? ¿Cuál sería? No, perdón. Pueden surgir otras cosas que no teníamos en cuenta por ahí. Sí.
Y en línea con eso iba otra pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos todo este camino a lo largo de toda la selva, lo recorremos de principio a fin y salimos de la selva? Digo, estuvimos seguros, estuvimos firmes, porque íbamos por un camino que estaba bien construido, ya alguien lo construyó, puede ser, retomando el ejemplo, un investigador o una investigadora que ya había transitado eso y construyó ese camino. Bien, hicimos ese camino. Ahora, ¿qué pasó si queríamos encontrarnos con otra cosa? ¿La pudimos ver o no una vez que salimos de la selva en ese camino seguro? Estuvimos siempre seguros en ese camino. Claro, lo que siento es que para encontrar algo nuevo, por ahí tenés que perder un poco de esa seguridad del camino ya hecho, ¿no? O que tenés que salir y meterte vos en hacer tu propio camino para encontrar cosas nuevas por ahí. Perfecto, sí. Es decir, una desventaja de un camino tan establecido, seguro, es que nos condicione a que veamos solo lo que sucede o podemos ver mientras caminamos por ese camino seguro, ¿no? Claro. Bien, perfecta esta idea. Y avancemos acá. Acá, ¿con qué nos encontramos en esta otra imagen? ¿Hay también un camino? ¿O no hay camino? No se ve ninguna imagen. Ah, ¿no? A ver. Ahí. No. ¿Qué se ve? Todo... Se ven las letras de su nombre. Ah, qué raro. ¿Ahí tampoco? No. Como que no. Ahí sí. Ah, perfecto. Bueno, ahí saqué la presentación porque a veces por la señal eso disminuye la imagen. Bueno, ¿y ahí qué se ve? ¿Se ve otro camino o no hay camino? Sí, como más natural. Claro, como que hay camino, pero a la vez puedes hacerte vos tu propio... Puedes dirigirte hacia donde vos querés, donde vos intuís. Exactamente, es decir, hay un camino, evidentemente alguien pasó por ahí, digo, se fue formando ese camino, lo construyeron con piedritas, bueno, uno puede presumir que ya pasó gente por ahí. Bien, pero no está quizás la manera tan construida del camino anterior, tan marcado de hay que ir por acá, uno podría tranquilamente desviarse o encontrar un atajo o salir del camino y ver qué pasa, ¿no? Que es un poco esta la idea de salir de lo hecho que recién mencionaban, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, la seguridad, la posibilidad de seguir un camino que ya fue realizado por otro investigador, otra investigadora. Digo, encontrar esa seguridad de algo que ya está transitado. Y por otro lado, la posibilidad de, bueno, yo sé que hay un camino estable, pero voy a agregarle una cuota de experiencia propia, volviendo a la imagen de la tirolesa, y mi propia impronta a ese camino. Marradi lo que va a decir, y que estas imágenes ayudan a pensar eso, es que uno hace su propio camino en la investigación, con mayor o con menor seguridad, con mayor previsibilidad de cómo va a ser lo que uno se encuentra, digo, un camino súper armado, donde en general me siento seguro y voy a encontrar determinadas cosas, o con menor previsibilidad y más aventura, como podría ser tranquilamente esta segunda imagen del camino. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque en general hay investigaciones donde se pone el foco en mayor previsibilidad y seguridad en el camino
y la metodología que se elige, y en otras uno puede tirarse más a la pileta y probar cuestiones no experimentadas, ¿no? Eso forma parte de la vida, pero también de la investigación. ¿Sí? No hay una receta única, como decíamos, y hay diferentes caminos para tomar. Uno puede tomar uno establecido o menos establecido. Bien, entonces para finalizar, y ahí avísenme si se ve bien, si no, dejo de compartir la pantalla completa. Sí, sí. Perfecto. Marradi va a decir, entonces, lo esencial del método en vínculo con las técnicas son 3 cuestiones. Por un lado, elegir las técnicas para aplicar. Es decir, volviendo al ejemplo de la población mayor de 80 en el barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, a la que yo quiero indagar con algunas apreciaciones acerca de la vacuna, etc. Bueno, tengo que elegir qué técnicas aplicar pensando en esa porción de la realidad, ¿sí? Si mi porción de la realidad fuesen, no sé, supongamos, jóvenes que practican, que producen, practican y se dedican al rap, bueno, probablemente una técnica que me sirva a mí en estas condiciones sea hacer un Zoom, mucho más que en esta otra población de adultos mayores, ¿no? Entonces, digo, técnicas para aplicar las tenemos que elegir y eso es fundamental al momento de iniciar una investigación y de pensar un acercamiento a campo. Otra cosa que va a decir Marradi es, ok, tenemos también que tener la capacidad de modificar las técnicas existentes adaptándolas a los problemas propios. Puede ocurrir que una de las técnicas que está definida de determinada manera, yo se adapte al modo de uso que le dé, ¿sí? Es decir, las tengo que hacer propias y tienen que ser funcionales a lo que está sucediendo en mi campo o en el objeto de estudio que estoy encarando, ¿sí? Puede ocurrir que uno piense idealmente una técnica, pero que después no funcione y la tenga que adaptar a mi caso. Y les doy un ejemplo con esto. Hace unos años, en mi tesis de grado, allá por 2008, cuando tenía 28 y me recibí de la licenciatura, me acuerdo que mi trabajo final fue investigar a jóvenes fanáticos de Harry Potter en 2 clubes de fans en la ciudad de La Plata. Entonces, nada, investigando sobre la industria cultural, etcétera, llegué a la idea de que tenía que hacer entrevistas y observaciones. Y eso fue mi investigación. Lo que sucedió fue que en los encuentros, en las investigaciones, yo al tener 28 años y ellos al tener alrededor de, no sé, 16, 18, 20, variaba bastante, una de las fronteras que uno encuentra es que en el cara a cara no hablaban tanto como si, por ejemplo, a través de un chat, ¿no? Entonces, una capacidad que uno puede desarrollar en esas experiencias es ver cuál es el ámbito en el que mejor puede obtener la información de sus informantes, que son las personas que investigan. Bueno, en este caso, la opción fue triangular o mezclar las entrevistas personales, las observaciones y todo lo que se hacía en el lugar donde ellos se desempeñaban con entrevistas por chat, donde hablaban mucho más que cara a cara. Digo, esto puede pasar, uno lo puede prever antes de investigar, o se puede encontrar con eso una vez que está investigando, entonces hay que desarrollar una capacidad para modificar las técnicas existentes y obtener mejor las respuestas que queremos, ¿no? O las respuestas que están ahí y vamos a encontrar. Bien, y con esto Marradi suma otra cosa, que es, ok, también está la posibilidad de imaginar técnicas nuevas, ¿no? En ese momento, de este ejemplo que les doy, de las entrevistas por chat,
yo recuerdo que busqué bibliografía sobre eso y mucho no había. Entonces, está también esta posibilidad de, bueno, a mí me sirvió esta manera de investigar, ¿no? Hay un montón de otras maneras o técnicas establecidas, pero esta técnica nueva a mí me sirvió un montón y este es el resultado. Es decir, tenemos la posibilidad de elegir técnicas, eso es vital en una primera instancia. Tenemos que tener en cuenta que esas técnicas pueden ser modificadas en el desarrollo de la investigación a tal punto que quizás podamos imaginar técnicas nuevas. Bien, bueno, creo que este texto es como bastante concreto y bastante cargado de definiciones que parecen simples, pero que en realidad son como bastante abarcativas, ¿no? Es decir, diferenciamos bastantes conceptos que a partir de ahora nos van a acompañar en esta idea de generar el acercamiento a campo. Me gustaría saber si les quedó dando vueltas algo en la cabeza, si hay alguna duda de estas ideas, o qué piensan. Cuando uno hace una investigación, digamos, la cantidad de gente entrevistada y tiene que sumar un mínimo, ¿cómo es el tema? Bueno, está muy buena la pregunta. No hay una receta. De hecho, te diría, hay investigaciones que se basan en una persona, hay investigaciones que se basan en 20 y hay investigaciones que toman población de 30.000 personas. Depende del tipo de objetivo y el diseño que yo le dé a esa investigación. Y ahí entran en juego muchas cosas. Por ejemplo, si quiero hacer una investigación sobre la historia de vida de una persona que sobrevivió al nazismo y participó en campos de concentración, probablemente haga un relevamiento por medio de diferentes entrevistas, y después vemos qué tipos de entrevistas, y diferentes encuentros con esa persona, y esa sea una investigación. Si investigo un sindicato, como para pensar también diferentes ejemplos, y voy a tomar la juventud de ese sindicato y son 20 jóvenes, esos van a ser mis entrevistados. Ahora, si estoy pensando en una investigación acerca de qué impacto tuvo tal noticia de determinado mandatario y como gobierno quiero investigar eso, voy a investigar 30.000 casos por teléfono, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, son como... es una decisión a priori, pero puede ser una persona, pueden ser 3 millones. Depende del objetivo de mi investigación. Y por supuesto todo lo que está en el medio, ¿no? Porque digo, uno solo podría investigar a una sola persona, en el caso de este que di, pero uno solo no podría indagar a 30.000. Entonces ahí ya hay otro equipo, otra organización. Ok, gracias. No, por nada. Y fíjense qué loco, ¿no? Porque uno diría, ¿con una sola persona se puede hacer una investigación? Y sí, si yo quiero, si yo tengo como objetivo general, por ejemplo, trazar una trayectoria vital y problematizar algunas cuestiones acerca del nazismo con una persona que sobrevivió a eso, bueno, esa es la persona y todo lo que me diga va a servir para hablar sobre eso. Y hay investigaciones así. En general se las llama estudios de casos, ¿no? Es decir, estudio un caso particular asociado en este caso a una temática concreta también. ¿Alguna otra duda o cosas que se les ocurran también? Reflexiones. Todo es bienvenido porque esta puesta en común es para eso, ¿no? Digo, reconocer algunas ideas que nos puedan ayudar, pero también procesarlas a través de la palabra, ¿no? No sé si se dieron cuenta que a veces cuando uno está como opinando de un texto o diciendo algo, y es como que le baja una ficha de, ah, esto era así. O sea, hasta que no lo dije, no pasó. Eso funciona.
Bien. Una cuestión más, antes de finalizar el encuentro de hoy. Estas primeras ideas de Marradi van a guiar un montón de otras que después sumaremos, de otros autores y autoras. Y van a encontrar también que hay una diversidad en la bibliografía elegida, ¿sí? Para no tener un pensamiento único. En lo heterogéneo está lo más rico de la vida. Ahora, hay algo importante que quiero traer acá a través de una tarea y una reflexión que les propongo ahora y que ahora voy a visualizar en el campus porque estaba oculto, para que ustedes lo puedan realizar ahora en la parte de la clase offline, digamos, o en el transcurso de la semana. Se los recomiendo ahora si es que no entran a trabajar como una de las compañeras a las 10. Así ya lo hacen. Hay diferentes artículos periodísticos. La idea es elegir 2, leerlos, son súper cortos, y tenemos que tratar de visualizar de qué manera aparece la ciencia en los medios. Salvo el COVID y la vacuna, que eso, bueno, hizo que la ciencia aparezca mucho en los medios por la pandemia misma, pero digo, hay algo de eso en los artículos, pero también hay artículos de años anteriores. Esta idea que teníamos de la ciencia, ¿no? Que salió en la clase 1. ¿Cómo aparece visualizada a través de los medios? ¿Qué nos llega de qué es ciencia y qué no es ciencia a través de los medios? Bueno, ese es un poco el ejercicio, tomar 2 artículos y hacer una, pero muy breve, comparación de esos artículos, mencionando cómo presenta la ciencia y qué fuentes se utilizan para eso. Todo esto que digo está escrito en el ejercicio, ¿eh? Eso va a ser insumo para una primera discusión que vamos a tener, o discusión o debate que vamos a tener el martes que viene, 8:30 de la mañana, hablando de eso. Así que esa será la actividad que tienen que colgar ahí en el campus, que yo la voy a leer, pero la ponemos en común la clase que viene. Es un ejercicio simple, pero que nos permite pensar, bueno, ¿cuándo es noticia la ciencia? ¿Sí? ¿Es noticia por cosas buenas, por cosas malas? ¿Por qué mucho de lo que acá comentamos a veces no es noticia o no se conoce? Bueno, algo de eso también empezamos a pensar. Así que ahí voy a poner ya mismo visible esa tarea para que la tengan disponible. Y con eso estamos finalizando el encuentro de hoy. Perfecto. Ahí lo tienen entonces visible y van a encontrar, son 8 artículos de diferentes medios gráficos. Pueden elegir, o sea, la idea es que elijan 2 y los comparen. Bien, y ese va a ser el insumo para la primera parte de la clase que viene. Bueno, ¿algo más para comentar? ¿Están bien? Sí, eso sí. Ok, genial, eso es importante. Buenísimo. Una cosa que podemos implementar también es contarnos la noticia de la semana. Digo, algo bueno que haya pasado de un martes a otro tiene que haber. Así que podemos implementar eso para arrancar, si quieren. Ya está, me lo anoto. ¿Noticia periodística o qué? No, de la vida. Algo que te ponga feliz. Ok. Bárbaro. Bueno, que tengan linda semana. Cualquier duda, mandan mail y espero después las entregas en la tarea. Les mando un gran abrazo. Gracias, Marta. Bueno, Gracias. chao. Chao, hasta la próxima. Chao. Adiós.